a todos, soy la doctora María Teresa Serrano Muñoz, médico especialista en endocrinología y nutrición, y en mi canal de YouTube trato temas de salud, medicina y bienestar. Así que si estás interesado en estos temas, te invito a suscribirte. En el vídeo de hoy voy a hablaros del colesterol, que es una consulta que me hacéis frecuentemente, pues cuando los pacientes vienen a consulta, los clientes vienen y traen las analíticas y me preguntan si este tipo de colesterol está más alto o más bajo. Pues bueno, es algo que me soléis preguntar. Entonces hago este vídeo para que entendáis mejor qué es el colesterol, cuál es su función y cuándo nos tenemos que preocupar por él. El colesterol es una molécula esencial para la vida, es una grasa que deriva de un compuesto químico llamado ciclopentano perhidrofenantreno. Bueno, este nombre pues, se correlaciona con un compuesto químico del que deriva el colesterol. El colesterol forma parte, tiene una acción estructural formando parte de las membranas celulares, forma parte de las sales biliares que nos ayudan a hacer la digestión, es un precursor de la vitamina D que se va modificando la estructura hasta dar lugar a la vitamina D y es también el precursor de las llamadas hormonas esteroideas, entre las cuales encontramos las hormonas sexuales como los estrógenos, la progesterona, la testosterona, encontramos también la aldosterona, que es una hormona muy importante para regular la tensión arterial, encontramos también los andrógenos suprarrenales, que son pues la androstendiona y la dehidroepiandrosterona sulfato, y también encontramos el cortisol. El colesterol en el organismo tiene dos orígenes. Un origen es el colesterol de la dieta, es decir, el que proviene de los alimentos de origen animal, que son los que tienen colesterol. Los alimentos de origen vegetal no tienen colesterol, aunque sean alimentos grasos, no tienen colesterol. El colesterol procede de los alimentos de origen animal que tomamos con la dieta. Aparte de este origen, el colesterol también es sintetizado en el hígado a partir pues, de otros precursores. Es por esto que muchas personas me preguntan en consulta, pero bueno, si yo no como nada que tenga colesterol, ¿cómo es que tengo el colesterol alto? Pues bueno, esto puede ser porque aunque la persona no coma nada que contenga colesterol, su hígado lo puede sintetizar y así los niveles de colesterol pueden aumentar en sangre. Se habla también del llamado colesterol bueno o HDL y el colesterol malo o LDL. Decir que el colesterol es una única molécula y que no es ni bueno ni malo. Este adjetivo de bueno o malo se le coloca según a la apoproteína o a la proteína a la que se una. Os explicaré esto. El colesterol es una grasa y para ir en el plasma necesita unirse a proteínas que le den solubilidad, formando unas estructuras llamadas lipoproteínas. Están formadas por lípidos, no solamente colesterol, pues también triglicéridos y ácidos grasos y proteínas. Y según el tipo de proteína que tenga la lipoproteína, pues tenemos un tipo de lipoproteína u otro. Cuando el colesterol se une, entre otras, a la apolipoproteína A, tenemos el colesterol HDL, que es el llamado colesterol bueno, que lo que hace es retirar el colesterol en exceso de la circulación y llevarlo al hígado para que se elimine en forma de sales biliares. Cuando el colesterol se une a la apolipoproteína B, tenemos el LDL y otras partículas también que contienen apolipoproteína B, pero vamos, la principal es el LDL colesterol y entonces a este le llamamos el colesterol malo, entre comillas, porque es el que tiene tendencia a depositarse en las arterias que están lesionadas y a producir placas de ateroma. Es por esto que le llamamos colesterol malo, pero el colesterol es siempre el mismo. Hay algunos casos en los cuales pues claramente el exceso de colesterol es una enfermedad, pues casos como enfermedades genéticas, como por ejemplo la hipercolesterolemia familiar, que es un desorden genético en el cual el hígado produce colesterol sin control
y podemos encontrar pues, cifras muy elevadas de LDL colesterol, que es el que decimos que tiene tendencia a depositarse en las paredes de las arterias cuando éstas están lesionadas, y además pues, se producen otras lesiones cutáneas como los santomas, que son pues, placas de grasa en la piel, o los santelasmas, que son estas mismas placas de grasa pero en los párpados. Salvo estas situaciones de patologías genéticas, hereditarias, el colesterol en sí no es una enfermedad. Podemos decir que es un factor de riesgo cardiovascular en determinadas personas a determinados niveles y cuando se une a otros factores de riesgo cardiovascular. Pero como ya os he dicho, realmente el aumento que puede llegar a ser problemático es el del colesterol unido a la apolipoproteína B que encontramos en las LDL y en otras lipoproteínas que también están en el plasma que contienen esta apolipoproteína. En cambio, el colesterol HDL es el que está en las apolipoproteínas que contienen la ApoA, es el que va limpiando el colesterol de la circulación. Entonces, para saber realmente nuestro nivel de colesterol, entre comillas, peligroso, tendremos que restar al colesterol total el colesterol HDL y así obtenemos el colesterol no HDL, que es aquel colesterol que está unido a la apolipoproteína B, que es el que realmente produce el riesgo cardiovascular. Quiero decir, produce el riesgo cardiovascular cuando está en un nivel muy elevado y cuando además en la persona se dan otras circunstancias, pues como que tenga un endotelio dañado o otros factores que pueden hacer pues, que este aumento de colesterol sea peligroso. El rol causal del colesterol unido a ApoB, del colesterol LDL y de otras lipoproteínas que contienen la apoproteína B en la enfermedad cardiovascular es claro y se ve claramente cómo el riesgo cardiovascular se reduce conforme se reduce el colesterol LDL. Pero como ya os he dicho, el colesterol aislado no es lo único que tenemos que tener en cuenta a la hora de decidir si intervenir pues, con un tratamiento en una persona que tiene el colesterol elevado. Como ya os he dicho, el colesterol en la mayoría de los casos puede ser un factor de riesgo cardiovascular, es decir, un factor que haga que aumenten las probabilidades de tener un evento cardiovascular, como un infarto agudo de miocardio, un ictus o una enfermedad arterial periférica a lo largo del tiempo, que aumente esta probabilidad, pero que no es la causa es multifactorial. Entonces, para saber si tenemos que tratar a una persona con hipercolesterolemia o no, tenemos que ver también otros factores de riesgo. Los principales factores de riesgo a tener en cuenta para decidir si hay que poner un tratamiento a una persona que presente una hipercolesterolemia son, en primer lugar, la edad. A mayor edad, pues evidentemente el riesgo cardiovascular se va incrementando. Posteriormente, también el riesgo cardiovascular depende del sexo, depende del estatus de fumador o no fumador de la persona. No es lo mismo pues una persona que tenga el colesterol elevado no fumador que fumador. En el fumador pues el riesgo es muchísimo mayor. También hay que tener en cuenta pues la presión arterial sistólica de la persona. Pues que la hipertensión pues también es otro factor de riesgo cardiovascular. Todos estos factores se combinan en unas tablas llamadas de riesgo cardiovascular que recientemente han sido actualizadas por la Sociedad Europea de Cardiología. Antes teníamos las tablas de SCORE, en las cuales, pues, cruzando todas estas variables, se estimaba el riesgo cardiovascular que tenía la persona a 10 años y en estas, pues, en vez de tener en cuenta el colesterol no HDL como en las recientes tablas, se tenía en cuenta el colesterol total. Y cruzando todas estas variables se da una cifra en la cual pues, se sabía pues, esta persona qué riesgo cardiovascular tenía y si había indicación de tratarla o no. Como ya os he dicho, este año pues, han salido unas nuevas tablas para calcular el riesgo cardiovascular en personas aparentemente sanas.
que son pues, las tablas SCORE2 y SCORE2 OP para personas a partir de 70 años, con las cuales, cruzando todas estas variables, podemos saber nuestro riesgo cardiovascular. Y conociendo nuestro riesgo cardiovascular, podemos diseñar estrategias para reducirlo. Ya en otro vídeo os explicaré cómo calcular el riesgo cardiovascular a partir de las nuevas tablas de SCORE2 y SCORE2 OP. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si quieres que te ayude a saber si necesitas o no tratamiento porque tienes el colesterol elevado y quieres que te ayude a saber cuál es tu riesgo cardiovascular, pues puedes pedir cita conmigo a través del link que dejo aquí. Es un link a mi página web. Espero que este vídeo te haya resultado de interés y si así ha sido, te animo a suscribirte al canal.